Vamos a aprovechar, hermano, para exponer un poquito de la palabra, recordándole entonces que la actividad, si usted quiere quedarse después compartiendo, y si no tampoco, hermano, nadie se sienta obligado. Es una inquietud de compartir, de sentarse a platicar. A veces más, hermano, estamos enterándonos de los problemas de otro tipo de nuestros hermanos y edifiquémonos. Hablemos un poco y va a ver que va a haber mucha bendición. Vamos a hablar un poquito, hermano, acerca de cómo caminar en el camino recto. ¿Cómo es el camino de Cristo? Yo desde anoche estaba tratando de pelear por conseguir un pensamiento. Y hay palabras, por ejemplo, está relacionada la palabra clamor con enseñanza. La palabra enseñanza está relacionada con encontrar el camino. Encontrar el camino está relacionado con investigar cómo es el camino del Señor, si se serpentea en el camino o es corto y recto. Por eso es tal vez una reflexión bastante sencillita, pero muy, muy práctica. Entonces yo estaba considerando que Israel en el Salmo 78, usted lo va a leer en su casa, como que el salmista, hermano, se encarga de trasladarle al pueblo del Señor y de recordarle, valga la expresión, toda su trayectoria y el espíritu, hermano, con que caminaron delante de Dios y cómo Dios los fue sobrellevando como un padre, como un pastor. Obviamente, hermano, muchos no entraron a poseer lo que ellos pretendían. Se quedaron, dice, postrados en el desierto. Solo la generación joven fue la que entró a poseer la tierra de la abundancia. Pero estaba yo nada más, hermano, tal vez utilizando Jeremías 33:3 para relacionarlo con otros pasajes. En ese pasaje dice: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Se sobreentiende, hermano, que el que ya tiene la capacidad de clamar, el clamor es mucho más profundo que la oración de atrio. El clamor, hermano, es cuando usted llega a la presencia del Señor y la misma presencia lo hace que saque de su interior una desesperación por querer conocerlo más personalmente. Es, hermano, vamos a decirlo, el terror que alcanzó a aquellos que llegaron a estar verdaderamente lo más cercanamente posible a Dios. Se espantaban, hermano. Cuando Moisés fue citado para subir al monte, acuérdese, hermano, que todos no quisieron subir y le dijeron a Moisés mejor que él subiera al monte a escuchar la palabra viviente. Y se quedaron abajo, se quedaron en las faldas de la montaña. Y el libro de los Hebreos testifica de que el espectáculo era terrible, hermano. Lo que pudieron ellos oír y observar. Como dando a entender, hermano, que el Dios nuestro, el verdadero Dios, es terrible en santidad. Claro que su misericordia es grande y a nosotros nos mandó a su Hijo. Totalmente la fase, hermano, del amor y la misericordia. Pero en ese juego, en el Salmo 78, cuando usted lee el Salmo 78, al final, sería muy interesante que lo leyera usted detenidamente en su casita. Y va a ver cómo el Salmo, el Señor va detallando la forma en que Israel, hermano, caminó con Dios.
se rebelaba, murmuraba. Solo un Dios de paciencia, hermano, puede caminar. Pero lo que yo quisiera que viéramos es que si nosotros verdaderamente queremos asumir queremos caminar en esa ruta, pues algo tenemos que, de algo nos tenemos que apropiar en relación a su carácter. Es impensable, hermano, que como creyentes no tengamos paciencia. Es impensable que como creyentes no seamos misericordiosos. Es impensable que como creyentes, hermano, no tengamos entrañas de misericordia. Es decir, ¿por qué lo digo? Porque cuando usted ve ese salmo, el Señor les tuvo paciencia. Y hermanos se arrepentían y Él los perdonaba. Pero todo el recorrido fue llevarlos a un punto. La conclusión del salmo en ese sentido es esta. Dice, aparte de todos los beneficios, dice, escogió también a David su siervo. Lo tomó de entre los apriscos de las ovejas y lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. Realmente, hermano, tal vez nos quedamos un poquito cortos. Si usted me permite, mejor buscar el Salmo 78. Si usted quiere buscarlo ahí en su Biblia. Porque sí es necesario tal vez leer un poquito ese pasaje. Y unos versos del Salmo 78. Para tener una idea. Y por ejemplo, el título del Salmo es Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Fíjese. Cómo Dios va desgastando la infidelidad con la fidelidad. Si nosotros queremos, hermanos, vencer la infidelidad, tenemos que también tenemos que recordar que es el antídoto, es lo mismo, solo que en una posición inversa. El veneno de la serpiente se cura ¿con qué? ¿Con qué se cura? Con el mismo veneno. Es el veneno, hermano, el antídoto para el veneno de la serpiente es sustraerlo del mismo veneno. ¿Con qué venció el Señor la muerte? Con la muerte. Por eso dice Hebreos, aquellos que por el temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre, y Él inauguró una nueva forma de morir, que era morir voluntariamente. No era morir como consecuencia de tener pecado inoculado en el cuerpo, sino era morir voluntariamente, negarse a los deseos. Y entonces Dios obviamente anuló por medio de esa muerte el poder que la muerte tenía sobre los hijos de Adán. Entonces, ahí dice fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Interesante. Ahora, solo entresacándole por decirle unos pasajes. Dice, en el 5, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. Fíjese, era orden de Dios que los padres le enseñaran la ley a sus hijos. Si eso nosotros lo traducimos en nuestra época, quiere decir que nosotros tenemos la obligación, o tendríamos que tener la obligación, hermano, o el deber de enseñarle a nuestros hijos la palabra. Pero la verdad es que uno es candil de la calle, ¿verdad? Y oscuridad de su casa.
Uno, hermano, a veces en su casa hace lo contrario de lo que hace en la calle. En la calle es amoroso y saluda a todos. Sale a saludar a los vecinos. Y pasa alguien en la calle y es cortés y se sube al bus y camina en bus y se quita, hermano, de su lugar y le da el lugar a las personas. Pero en la casa no hacemos eso. Porque uno es luz de la calle y oscuridad de su casa. O a veces. A veces. Y a veces, pues obviamente es luz en la calle y luz en la casa. Digo eso porque ese lenguaje se recoge, al menos desde que yo era chiquito, eso me lo enseñó mi mamá. Uno es luz de la calle, ¿cómo es? Candil de la calle y oscuridad de la casa, se llama. Entonces, por algo lo dirán los antiguos. Si usted sigue leyendo ahí, entonces dice, tal vez voy a buscar otro pasaje. En el 9, los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, pero volvieron las espaldas el día de la batalla. Eran hombres que se habían preparado, o como los de la tribu, hermanos de Dan, de Benjamín, que eran zurdos. Y usted les podía poner, hermano, el pelo de una persona y ellos podían partirlo en dos. Tenían una dirección terrible, hermano. Entonces, Efraín dice, eran arqueros bien equipados, pero para la hora de los bombazos, daban las espaldas. Otro gran problema, ¿verdad? Y dice, no guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. Olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado. ¿Les habría hecho algunos milagros el Señor a ellos? ¿Cree usted que les hizo algunos milagros? Los sacó, hermano, con brazo fuerte. ¿Se puede imaginar un rebaño de 400,000 gentes o de cuántos han de haber sido? Y les levantó, hermano, a un buen pastor, Moisés. Dice la Biblia, hizo maravillas en presencia de sus padres en la tierra de Egipto y en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Y continuó, y dice, y contuvo las aguas como un montón. Imagínense los estragos que hizo que el mar se saliera en Valencia y todavía están con ese problema. Después los guió de día con la nube y la noche con el resplandor del fuego. Partió las rocas en el desierto y les dio agua tan abundante como las profundidades del océano. E hizo corrientes de la peña e hizo descender las aguas como río. Pero mire, dice, pero aún siguieron pecando contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, y sus corazones tentaron a Dios pidiendo comida a su gusto. Bueno, eso lo comento nada más porque el Salmo, si usted mira, hermano, dibuja no la vida de Israel, dibuja nuestra vida. Porque la misma Escritura lo dice, que ellos son ejemplo para nosotros. Entonces, si dice que ellos son ejemplo para nosotros, no está haciendo énfasis la palabra en ellos, sino está haciendo énfasis en nosotros. Que los tomó y los dejó vivir a ellos o los dejó a ellos como ejemplo, pero porque estábamos nosotros que también teníamos que vernos por reflejo en la vida de ellos. Por eso también, hermano, a veces no seamos muy duros con el pueblo judío, porque nosotros no somos más que una copia o peores. Y ya el apóstol Pablo lo dijo. El apóstol Pablo dijo que si la restauración de ellos, hermano, la inclusión de ellos otra vez, al ser injertados en el olivo natural, va a ser, si la exclusión nuestra, la exclusión de ellos fue bendición, ¿cuánto más será la inclusión que los vuelvan a injertar
y que se han manifestado. ¿Se puede imaginar, hermano, que un judío? A mí me decía el hermano Patricio una vez que fui a Arizona y estábamos platicando que él, cuando fue a Israel, dice que llegó a un lugar y desde lo alto estaban viendo la explanada donde está el muro de los lamentos, y él preguntó y le dijo a alguien: ¿y se convertirán realmente? Y el que le contestó le dijo: sí se convierte. Yo tengo testimonio de que sí se convierte. El mismo Señor se les ha aparecido a varios. Entonces, hermano, por eso no podemos nosotros juzgar a ciencias ciertas. Israel es un misterio, como nosotros mismos. Entonces, cuando usted lee ahí, está hablando evidentemente que al final, mire cómo Dios fue narrando el carácter infiel de Israel, pero para llevarlos y encauzarlos y ponerlos enfrente del ministerio pastoral de Cristo. Porque yo lo que quisiera hoy en la mañana es que usted se fuera contento de la mano de su pastor. Que usted supiera, hermano, que aunque las cosas no cambien en su alrededor, aunque haya una serie de incertidumbres o situaciones difíciles, usted va, o adelante de usted va el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, el gran pastor de las ovejas, el guardián y obispo de nuestras almas. Que nosotros nos vayamos, hermano, con esa seguridad. Porque cuando usted mira al final del Salmo, dice: pero Él los pastoreó según la integridad de su corazón. Es decir, ¿por qué dice, hermano, que David era un pastor conforme al corazón de Dios? Así que el corazón de David estaba aquí abajo y el corazón de Dios estaba aquí arriba. Estaba bien relacionado, estaba calcado uno en el otro, uno se miraba en el otro. El de abajo era reflejo del de arriba y el de arriba era reflejo del de abajo. De tal manera que Dios debía o quería proyectar su pastorado a través de su siervo David. Por eso dice que el corazón de este varón era conforme al corazón de Dios. Pero si usted es cuidadoso, usted va a ver que, hermano, se ve todo el favor de Dios y se ve todo lo contradictorio del corazón del hombre. Ahora dejemos tranquilos a los hermanos israelitas y ya metámonos nosotros en el camino, y usted se va a dar cuenta, hermano, que nosotros tenemos todas esas características, o esas características fueron impresas en nosotros y se van manifestando a lo largo de las circunstancias. Uno dice que no es contradictor hasta que. Uno dice que no es rebelde hasta que. Uno dice que no es un inconforme hasta que. Uno dice que es fiel hasta que. Hasta que, hermano, no suceden las cosas para que se propicie y se manifieste lo que somos. Entonces, hermano, no nos damos cuenta. Uno dice que no es ladrón hasta que se registra la bolsa y dice: ¿y cómo se me pegó esto? ¿Cuándo se me pegó? Así es la vida. Uno dice que es fiel hasta que llega el divorcio. Entonces, hermano, que Dios tenga piedad de nosotros. Cuando yo digo esa frase es porque la idea es que todos siempre recordemos que estamos aquí por su misericordia. Por su misericordia es que no hemos sido consumidos. Entonces, el Salmo 78 es la descripción de la fidelidad de Dios frente a la infidelidad de Dios. Y no se olvide de eso, hermano. El desamor se desgasta con el amor.
la impaciencia con la paciencia. Si a uno lo quieren hacer paciente, hermano, lo van a hacer caminar en yugo con una persona impaciente. Esto es a veces, tal vez mucho más cercana a la vivencia cuando uno se casa. Uno feliz, hermano, y las fiestas, y el vestido, y el pastel, y el pollo, y todo. Pero no se da cuenta que sale con algo puesto aquí, mire. Lo agarraron de la nuca, hermano, y le pusieron yugo. Y cuando voltea a ver, Señor bendito. Era un hombre paciente hasta que. Tremendo, ¿verdad? Entonces que Dios le siga apretando el yugo. Que Dios se lo afloje de vez en cuando, hermano, para que esté un poco más holgado. Entonces, imagínese, hermano, que ¿qué es mejor para usted? ¿Que le lean o que le canten? ¿Cómo recibe usted mejor las exhortaciones? Mi hermana Laurita dice las dos. A mí me gusta mejor que me canten. Me gusta más que me den serenata. Hermano, el Señor le habló a Israel por años, les envió profetas. Yo estaba viendo ayer, hermano, que a Jeremías, hermano, lo preparó desde el vientre, usted lo sabe. Y Jeremías, hermano, lo metieron a la cárcel y profetizó para los últimos días de Israel. Y les dijo, van a venir 70 años de cautiverio a causa de que ustedes no han guardado el día de reposo. 70 años van a venir. Y hermano, esa palabra se cumplió, pero Jeremías estaba, perdone la expresión, en el boticario, a causa de la profecía. Y desde niño, hermano, se le había querido rajar al Señor y le dijo, Señor, por favor, ya no me estés enviando con esta palabra porque yo soy un muchachito y los viejos no me reciben. Y el Señor le dijo, no digas que eres un muchachito porque irás a donde yo te diga que tienes que ir porque mi palabra la llevas, ese ardor que sientes en los huesos. Es mi palabra que está corriendo a través no de tu sangre, de tus huesos. Y se ponía a llorar y le resistía a Dios, hermano. Pero mire, cuando se llevaron cautivo a Israel y los agarró Nabucodonosor, resulta que a Jeremías lo sacaron de la cárcel y él se quedó en medio de los pobres. El Dios de la gloria, hermano, permitió que asediaran Jerusalén. Y hermano, al primer lugar donde entraron fue al templo. Al lugar donde ellos, hermano, donde estaba su orgullo espiritual, el lugar donde, hermano, que los había engrandecido, pero no se dieron cuenta que, hermano, esa grandeza no era de ellos. Que a Jerusalén bajaban todos los pueblos de la tierra, hermano, a rendir culto. Pero no era por ellos, era por el Dios Todopoderoso que había asentado su gloria en ese lugar. Entonces Jerusalén era visitado. Y hermano, al primer lugar donde entraron fue al templo y se llevaron todo. Después se fueron a la casa del rey y la destruyeron. Y después se fueron a las casas de todos los de la ciudad de Jerusalén y las destruyeron. Y las casas más galanas y más grandes también las saquearon. ¿Y sabe a quiénes dejaron nada más? A los pobres. La orden que dio el rey invasor dijo, dejen a los pobres. Y fueron a sacar a Jeremías y lo dejaron en medio. Quiere decir que él prevaleció. A él le pesó, le ardieron los huesos, lloró toda su vida por dar la palabra de Dios. Pero al final, cuando se trató
de quién es libre y quién es cautivo. Jeremías salió del bote, porque la cárcel de Jeremías era preservación. La cárcel de Jeremías no era que él estaba preso, hermano, porque lo tenían, porque ya él tenía deudas ahí. No, él estaba guardado y preservado. Y cuando se llevaron a todos, hermano, los que se habían rebelado en Israel, a él lo sacaron libre y se quedó como un pueblo normal. Que Dios nos guarde. ¿Por qué? Porque fíjese, hermano, que ahí dice, le digo esto porque termina el Señor cantándole, le cantaba a su pueblo. Les dijo, miren, toda su vida la van a cantar ustedes en el culto. Van a ponerle letra, van a poner música a sus fracasos, a sus rebeliones, a la forma en que son para conmigo, lo van a cantar. Y lo van a cantar para que ustedes mismos recuerden y sean confrontados con lo que su boca confiesa. Porque dígame, si no es así el salmo, pues. O no estamos leyendo un canto. Eso lo cantan. Entonces dice que, hermanos, la infidelidad del Señor, Él la trasladó en forma de cántico para que el pueblo recordara su infidelidad. Y que Dios les había proveído de pastores conforme a su corazón. Mire, hermano, dígame qué pastorazo Moisés. Pero lo agarraron a pedradas un día. Después del sermón, lo agarraron a pedradas. Y lo irritaban y decía, pero si no, hasta su hermana apareció un día diciendo, pero si no solo por boca de él habla Dios. Yo también puedo. Y usted sabe toda la historia. Entonces la idea, hermano, es que dice que Dios le proveyó de grandes pastores a Israel. Imagínense a David, hermano. Pero David me llamó la atención porque él era el reflejo del corazón de Dios. Era recordado aún, fíjese que cuando plasmaron en el libro en la narrativa de Dios, plasmaron no las ideas de Dios, sino los hechos convertidos en realidad, no en otro pueblo, sino en el pueblo que dejó Cristo, o que se fue después de que Cristo fue levantado, cuando el evangelio, hermano, ya se vio como un resultado en hechos, libro de los hechos. Cuando ya hubo gente que comprobó, hermano, que Jesucristo no era una historia contada, sino era la verdad resucitada. Era el Cristo prometido, el Mesías, el anhelado y esperado. La promesa hecha a Abraham y cumplida, encarnada en la realidad, que había vivido en medio de ellos, hermano. Y que lo habían visto, hermano, morir aparentemente, pero había resucitado poderoso, hermano. Entonces cuando comenzaron esos hechos, recordaron al rey David. En Hechos 13:22 dice, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Ahora, ¿de quién es ese salmo? Usted no sé si ha visto de quién es ese salmo. De Asaf. Y Asaf era uno de los cantores de David, era pastoreado por David. Cuando David, hermano, decidió ir a traer el arca del pacto, y usted sabe toda la historia, hermano, primero tuvieron problemas porque, hermano, pusieron el arca del pacto sobre una naturaleza animal. Y el Señor tuvo que parar el desfile y decirles, no, reorganícense, ordénense
Y hermano, llegó el tiempo que David, su sueño fue llevar el arca del pacto hasta su casa. Y ya teniéndolo a él en su casa, se levantaba a hablar todos los días con él. Imagínense, hermano, qué maravilla que era prohibidísimo entrar hasta donde estaba la presencia de Dios. El que entraba ahí impuro se moría. Y David jalaba su silla y se ponía a platicar con Dios. Se lo llevó a su casa. A veces, hermano, y vale la pena decirlo, y aprovecho esta mañana que hay presencia de Dios, llevamos a nuestra casa cualquier otra cosa. Llevamos el último chisme de la semana. Llevamos, hermano, toda esa información como río que nos contamina a través de los medios. Pero no llevamos lo que le da vida a nuestra vida. El día viernes hablábamos, hermano, de la montaña de la tentación, y tal vez yo me quedé inquieto porque no lo trasladé como yo lo visualicé, pero acuérdense, se comienza con una piedrecita sin tallar. Pero después la tentación ya no es donde están las piedrecitas sin tallar, sino donde están las piedrecitas talladas. En donde hay creyentes que los han trabajado, ahí también hay tentación. Pero no solo es ahí, a veces ya lo llevan a la montaña, hermano, y le ofrecen a uno ser rey. Y le ofrecen el poder del mundo, y uno de lelo, porque no puedo decir otra cosa, lo acepta. Y lo que el diablo le está ofreciendo no es reinar, lo que le está haciendo es que lo está engañando. Lo que está haciendo es: no vas a ser rey como yo, que yo soy el rey del mundo. No, yo como rey con el poder del mundo te voy a gobernar toda la vida. Por eso, hermano, hay que sacar todo lo que es del mundo, pero legítimamente. Que Dios nos permita a nosotros, hermano, y que en este altar, estando yo o no estando yo, nunca haya un arbolito de Navidad. Fíjese que usted ya dijo amén. Terrible. Ay, hermano, pero sí, qué bonita la lucecita. No, si usted quiere, póngala en su casa y enlúcese. No vamos a pelear por eso. Cada quien que lo haga, y cada quien tiene su libertad, y cada quien tiene su doctrina. Amén. Pero cada cosa en su lugar. ¿No cree usted que el altar debe ser un lugar donde la gente viene a llorar, a buscar a Dios, a ser libres, a encontrarse con el Señor, a reconocer su alma? Y hermano, el altar tiene tantos beneficios, para terminar lleno de otras cosas. No. Que Dios nos ayude. No, yo no miro noticias, yo no miro nada, nada más lo digo por la época. A quien le dio el Señor, hermano, el salmo fue a Asaf. Y Asaf, hermano, ese salmo es inspirado. Es decir, yo puse acá: Asaf era tan libre en su espíritu que lograba salir. Él lograba, cuando estaba alabando, no alababa, no cantaba, su espíritu se salía a respirar. Por eso se le llama inspiración. Es una respiración que va más allá de lo que normalmente nosotros percibimos. Él, hermano, percibió el canto de Dios. Él percibió que al pueblo era necesario cantarle sus propias obras para confrontarlo con una realidad vivida de generación en generación. Ahora, de ahí, hermano,
nada más le digo, se entresaca ese verso, porque la idea es que nosotros seamos confrontados y que usted se vaya hoy de la mano con su pastor. Que usted nunca se sienta solo, que usted siempre tenga pastos verdes. El Dios eterno, hermano, le regaló a su pueblo proveedores de pastos verdes. Los grandes pastores de Israel. ¿Qué es un pastor? Un pastor es proveedor de pastos verdes. ¿Qué son los pastos verdes? Es donde está, hermano, la esencia. Fíjese, yo puse acá. En los pastos verdes está la sustancia para que las ovejas encuentren el camino recto y corto. Si usted toma algo, hermano, de repente le siente un sabor, dice, no, a esto tiene algo. Le echaron algo. Y hasta que averigua qué es, hermano, lo que le echaron, usted dice, no, esto, por ejemplo, yo tengo orégano en esencia. Cuando estoy así como medio acatarrado, alguien me recomendó, entonces, hermano, mandé a comprar un orégano que, hermano, ese no pica, ese repica. Parece uno campana después. Pero con una gotita siente usted que le van a reventar los oídos. Es pura esencia. Entonces, en los pastos verdes está la esencia de Dios. Y ahí es donde uno va a encontrar cuál es, cómo se acorta el camino. Es que, hermano, Israel, si usted mira ese salmo, es una narrativa de más de 40 años. Y se iban y le daban vuelta. Si eran 11 jornadas, ellos se iban y le daban vuelta. Y regresaban y le daban vuelta. ¿Pero por qué? Porque eran, hermano, no caminaban derechos. No caminaban recto. No se habían parado a comer del fruto del candelabro que era de una sola pieza. Un día chicha y otro día limonada. Un día para atrás y otro día para adelante. Un día para la izquierda y otro día para la derecha. Serpenteaban. Por eso es que en el desierto, ¿por qué cree, hermano, que les aparecieron serpientes? En el camino. Porque dígame, hermano, ¿cómo camina la serpiente? ¿Cómo se desliza la serpiente? Se estira y se va recta. Se levanta y se va recta. Por eso hay a la gente que es así muy rara. Que nadie se sienta mal, hermano, pero allá en el instituto decía, es que ese es un culebra. ¿No decían así? Esa palabra es fea, va, perdone. Yo se le va a decir mucho más técnicamente. Ese es una serpiente. Camina así, mire. Adán comenzó caminando así. Pero doña Eva la hizo que caminara así. Cuando usted lee las Biblias, hermano, no dice los hijos del hombre, los hijos de los hombres, sino dice los hijos de Adán. Entonces, hermano, la idea pues es que los pastores de Israel, el Señor, a David, lo hizo pasar tanta aflicción en su vida para enseñarle al pueblo de Dios el camino recto. Fíjese, dice, encuentre para que los hijos de Dios se encuentren el camino recto y corto. Si usted se va con Abraham, hermanos del Quiché, no levante la mano. Una hermana que vino de Estados Unidos, una vez era mexicana y su pastor era pastor. En Austin pastoreaba la hermana Tere, ya está con el Señor. Un día
le tenía que venir a dejar, vino a Guatemala y le pidieron favor que le viniera a dejar una encomienda a su oveja en el Quiché. Y ella pensó, hermano, que el camino era recto. Hermano, se fue para el Quiché. Lo primero que le dio fue náusea. Que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Cómo va a salir usted caminando ahí? O nos enderezamos o nos endereza. Pero déjeme decirle, ¿por qué, hermano, le aparecieron serpientes a Israel? Era un mensaje. Les dijeron, no estén caminando como serpientes. Miren al que está en un asta recta. Miren al que está crucificado. Pónganse derechos. Y entonces su camino hacia el cielo va a ser corto. Las jornadas para alcanzar las promesas van a ser cortas. Las promesas que están en la eternidad las van a poner cercanas. Lo que pasa, hermano, y yo voy delante de usted, no somos sinceros. No somos sinceros. Para una cosa le damos 20,000 vueltas, hermano. Sí, tan fácil que es decir, yo soy esto. Pero uno. Pero Dios quiere sanar nuestro corazón. Por eso le digo, yo voy delante. Entonces, la idea, por eso es que el Salmo termina ahí, que los conduce al pastor, que es unigénito y primogénito. No hay otro. Y esto lo dije cuando estábamos orando, pero hermano, el pastor tiene 4 rostros con los que abraza a las ovejas. El primer rostro es que Él es el buen pastor. Mire, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? De todos los pastores en los que yo me desdoblo, por decirlo de esa manera, siempre les van a encontrar errores, porque solo hay uno que es buen pastor. Él ya lo demostró, hermano. Él demostró ser el buen pastor y su vida dio por las ovejas. Y no dio su vida por buenas ovejas, dio su vida por malas ovejas. No nos creamos mucho, no lo trajeron a usted aquí porque era una ovejita bien blanquita. No lo trajeron aquí, hermano, porque usted era una ovejita bien lanuda, estaba flaca. Se le veían las costillas, un pedazo de lana colgando aquí, ya todo con garrapatas. Pero el buen pastor dejó las 99 y fue a buscarlo y lo metió en el agua y lo comenzó a bañar y lo comenzó a acariciar y lo agarró y lo puso en su pecho, hermano, y lo alimentó y lo sustentó. Por eso ahí dice la palabra, y los alimentó con un pan que no era pan humano, que era pan que les iba a dar nivel de ángeles. Cuando usted mira en Hebreos, espíritus de ministros y espíritu de ángeles, hay un paralelismo. Seremos como los ángeles. Entonces, el buen pastor, porque da su vida por ovejas. El ladrón viene solo para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Intercambiemos, hermano. ¿Tiene usted mala vida? No, hermano. Animémonos. ¿Verdad que hay cosas que no están bien en nuestra vida? Yo reconozco que hay cosas que no están bien en mi vida, pero quisiera hacer un cambio de vida con Él.
No darle lo malo a otro, sino darle lo malo a quien tiene el poder de absorberlo, procesarlo, hermano, y destruirlo. Usted sabe, hermano, que el que está lleno de la vida de Dios puede entrar el mal, pero lo destruye, no lo absorbe. Por eso el diablo tuvo que meter veneno dentro de las personas, para que ya teniendo el veneno era fácil matarlo, pero a Cristo no lo pudieron matar, Él no tenía veneno, no se halló veneno en Él. Lo que se halló fue espíritu de vida. Hermanos, si el apóstol Pablo lo dice, ¿cómo se destruye lo malo? Haciendo lo bueno. El segundo rostro es el gran pastor, porque ha resucitado y soporta todas nuestras necesidades. Él no soporta necesidades un día, 2 días, Él las soporta, hermano, por la eternidad. Mire, todos los que estamos aquí, si nosotros nos sacaran una lista de todo lo que le hemos pedido a Dios, si sacaran una lista, hermanos, solo de aquí de la congregación, de todas nuestras peticiones, hermanos, sería cosa tremenda. Y si a eso le sumáramos los de los hermanos de la vecindad, y si nos vamos más abajo, llegamos a Maranata, y si le vamos dando vuelta por la Miller Rock, y si vamos agarrando para la Justo Rufino, ¿se puede usted imaginar todas las necesidades, hermano? Pero Él las soporta. Si alguien llega con usted, hermano, y le llega a contar sus necesidades, yo no sé cuántas horas ha hablado usted escuchando a una persona necesitada. Yo en mis buenos años, hermano, cuando tenía aire, podía oír a una persona bastante tiempo, sin cansarme. En un lugar que yo fui a ministrar, hermano, a una persona, estaba una pareja, y hermano, el que hablaba más la esposa que el esposo. Y la hermana va de hablar y hablar, y de repente, como a las 2 horas, el esposo. Y el problema era él. Al rato despertaba. Claro, cuando habló resolvió el problema fácil. Entonces, hermano, el pastor, el gran pastor, el pastorón, nuestro gran pastor Jesucristo, no se cansa de estar recibiendo peticiones día y noche, día y noche, día y noche, día y noche. Y las presenta delante del lugar santísimo, y las presenta delante de Dios, y está orando, y está intercediendo, y está hablando delante del Padre. Él es el eterno intercesor de la iglesia. Hermano, aunque su mente le dicte otra cosa, Jesucristo es el eterno intercesor de la iglesia y soporta todas las necesidades del pueblo de Dios. Él es el gran pastor. Hoy va a salir usted, hermano, agarrado de la mano del gran pastor de las ovejas. Su nombre es Jesucristo. Aleluya. Porque Cristo no entró en un lugar hecho de manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Para que se nos quite un poquito la gloria a nosotros, hermano. A veces nosotros sentimos la presencia de Dios, pero estamos reflejando lo que Él está rebalsando. Él está delante del Padre. Él está delante de Dios. Y como dice, son términos que la Biblia utiliza, pero su cuerpo está aquí en la tierra. En nosotros se refleja eso. Unos más, unos menos, pero qué lindo es sentir la presencia del Señor. Pero Él es el que está rostro a rostro con el Padre eterno.
Entonces no se preocupe. Si tiene problemas, vaya con el Señor. Abra su corazón. Dígale: Padre, yo tengo esto, me sucede esto, tengo este conflicto. Él lo va a entender. Yo estoy esta mañana predicándole a Jesucristo como el gran pastor de las ovejas. Yo estoy en esta mañana recordándole a su alma que Él es el buen pastor que da la vida por usted. Que dio la vida por usted, que dará la vida por usted, porque Él es el de ayer, de hoy y por toda la eternidad. Estamos seguros en Jesucristo. Jesucristo es su pastor. Jesucristo es su pastor, hermano. Pastor de los pastores, porque se imparte entre sus hermanos. Es decir, así como repartió el pan, tenía un pan, hermano, y lo partió y lo comenzó a dar entre todos. De la misma manera, Él se imparte entre sus hermanos. Él dice, el libro de los Hebreos, que no se avergüenza de llamar que somos hermanitos pequeños de Él. El que santifica y los santificados son hijos de un mismo Padre. Y por lo mismo, cuando usted decide o decidimos verdaderamente, hermano, aceptar el mensaje de la santificación precedido de la consagración, Él no se avergüenza de decir que somos sus hermanos. Y aunque, hermano, Él tiene óleo más que todos sus hermanos, se imparte por misericordia. Levanta a un pastor en un lugar, a otro pastor en otro lugar, a otro pastor en un lugar, para que la iglesia tenga su sustento. Él dijo: en medio de la congregación yo voy a alabar a mis hermanos. En medio de mis hermanos yo voy a alabar. Fíjese, dice que interesante esto, hermano, porque dice: pastor de los pastores. Entonces, Él es el pastor príncipe, pero se imparte en hombres de carne y hueso. Se prolonga. Y no solo eso, su alma tiene guardián. Hermano, esta es fuerte, pero así es. Vaya usted a donde vaya, ahí va Él. Ahí lo dice Primera de Pedro: el guardián de las almas de las ovejas. Se está refiriendo a Cristo, porque Él los pastoreará aún más allá de la muerte. Debe saber, hermano, que pues si el Señor no viene, pues un día el camino se nos va a ir acortando. Yo lo digo con tanta tristeza, que el camino cada día se nos va haciendo más corto. Pero lo maravilloso, hermano, es que al encuentro de ese camino hay una puerta, y esa puerta se llama Jesucristo. Él dice, hermano, en el Salmo 48:14, porque este es el Dios nuestro. Nuestro Dios por siempre jamás. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces no es un pastor, hermano, que uno se murió y se le acabó. No, uno se murió y Él es eterno. Uno cambió de dimensión y se fue a la eternidad y comenzó a ser allá, le comienzan a enjugar sus lágrimas. Allá tiene forma de cordero. Y a todos los que sufrieron aquí en la tierra por causa de Cristo, Él les enjugará sus lágrimas. Los pastoreará y los guiará a manantiales de vida. Glorioso futuro el que le espera, hermano, al que tiene pastor. Que usted hoy, hermano, se vaya contento, feliz,
diciéndole: Señor, gracias porque tú eres el guardián de mi alma. Tú eres el que no vas a permitir que mi alma la contaminen. No vas a permitir que mi alma se meta en vericuetos. Mira, hermano, a veces el celo de los padres sobre los hijos, el celo de los ministros sobre las ovejas, el celo de los hermanos entre los hermanos, verdaderamente en santidad, son aquellos que hacen esa tarea, hermano, de estar diciéndole a los hermanos: mire, hermano, pero es que esto no está bien, pero haga esto, y ayudarlos para que las almas se descongestionen. Caín le cayó, hermano, perdone la expresión, le cayó mal, le molestó cuando el Señor le dijo: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? ¿Y cómo dijo él? Yo no quiero hacer la función que va a hacer Jesucristo. Yo no soy redentor de mi hermano, yo no soy guardián de mi hermano. Eso fue lo que dijo él. Pero mire, Jesús, Él es el guardián de su alma. Y la palabra alma ahí no tiene que ver solamente, hermano, con esa parte que nosotros separamos. Es espíritu y alma, y no solo del alma. Si dio el cuerpo, entonces Él es el guardián de nuestro ser. Encomiende a Jehová sus pasos. En estos días, en el amor de Dios, la gente está alborotada, la gente está loca. Que me perdonen, pero así es. Los motoristas van locos, van borrachos. La gente, hermano, está atribulada. La gente corre y va de un lado para otro. Usted encomiéndese al Señor. Usted salga y dígale: Señor, por favor, guarda mi entrada y mi salida. Guarda mi alma, guarda mi espíritu. Por favor, en estos días, guarda mi ser. No seamos tan autosuficientes. Uno a veces cree que uno sale, pero no sabe si regresa, hermano. Pero Dios iba a permitir que regresemos a la casa del Padre eterno. Amén. Ya se aburrió, ahorita lo dejo que se vaya. Los 4 rostros del pastorado. Solo déjeme decirle la otra parte, porque al final entonces la idea de esos 4 rostros es como lo largo, lo ancho, lo profundo, el amor de Dios en sus 4 dimensiones. Atrapada la oveja en el amor de Dios en sus 4 dimensiones, y de ahí no se zafa. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que el Señor lo ponga no delante de un pastor humano, lo ponga delante del gran pastor de las ovejas. Entonces Él le va a dar pastos verdes. Y ahí es donde vamos a encontrar el camino recto. Fíjese que yo estaba revisando que la palabra, por eso es que dice que cuando Juan el Bautista venía anunciando el camino de Cristo, dijo: enderecen el camino, hagan que lo alto se baje, que todo se arregle. Pero la palabra ahí lo había dicho Isaías, la oyó Juan el Bautista, y comenzó en el desierto a clamar y a gritar y a despertar a todos los que salían a ver: enderecen el camino del Señor. Va a pasar el que les va a enseñar a caminar rectamente. Va a pasar el que les va a cortar su camino. Entonces, dice, fíjese, hermano, dice, en hebreo es hayar, quiere decir recto, bueno, agradable. ¿No le parece que es un término relacionado con Romanos capítulo 12, 1 y 2? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional, para que verifiquemos qué es lo bueno, qué es lo agradable. Entonces, en la física, estaba viendo ese dato, me gustó, que en la física, hermano,
la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Yo nunca había leído eso. Y si en lo físico la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, entonces en el mundo espiritual, la forma en que Dios quiere que caminemos y que acortemos nuestros caminos es siendo rectos. ¿Por qué cree usted, hermano, que a Pablo, al gran apóstol, cuando lo intervino el Señor en el camino en Damasco y le dieron dirección, cómo le dijeron? Vete por la calle donde se vas a serpentear. Vete por la calle derecha. Fíjese que en México la palabra derecho es recto. Y yo me recuerdo que nosotros nos peleábamos con los, no, derecho es para este lado. No, hermano. Derecho es recto. No, yo necio, hermano. Entonces a Pablo lo mandaron a la calle derecha. Le dijeron, tú vas a dejar de caminar de un lado para otro. Ahora vas a caminar recto. El camino derecho, hermano, se acorta rápido. Usted llega rápido, acorta distancias. Pero el camino en donde hay otro tipo de movimientos es más tardado. Si quiere hacemos la práctica. Unos se van a ir al Quiché y otros se van a ir a Chimaltenango. Y va a ver que si son los mismos kilómetros, uno va a llegar más rápido que otro. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino. Ahí van a encontrar la vida. Ahí se van a enderezar. Si siguen mi camino, entonces yo les voy a enseñar esa ruta. Y voy a tener el gran privilegio de presentarlos delante de mi Padre. ¿Cómo le dicen sus hijos a usted? ¿Qué tal vos, viejo? Así le dice. No. ¿O cómo le dicen? Papá. ¿O cómo le dicen? Papi. A mí me gusta que me digan mis hijos papi. Ay, siento que me entra algo en el oído. Ay, qué rico. Papi. Ahora cuando están enojados, hermano precioso, usted tiene Padre en los cielos y métase a la senda derecha, sea de una sola pieza. ¿Usted está contento aquí en la iglesia o? Yo no soy de cantares, yo soy de Cristo. Yo estoy en el camino derecho. Ahí voy. Que el Señor bendiga su vida, que el Señor bendiga su corazón. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por este día. Que el Señor lo guarde y lo proteja. Que el Señor lo llene de su presencia, hermano. Que el Señor acorte su camino en estos días. ¿Para qué le va a dar tantas vueltas a la vida? ¿Para qué? Si Dios quiere acortarnos nuestra ruta. Aleluya. Gloria a su santo nombre. Mire, hoy sí se puede usted venir a meter bajo el propiciatorio. Aleluya. Hay presencia de Dios, hermano. Hay presencia de Dios. ¿Por qué no dejamos siquiera un ratito, hermano? Que el Dios de la gloria toque nuestro corazón. ¿Ha aprendido usted a dejar que Dios le toque su corazón? ¿O usted es una persona tan ocupada que va y viene y da vueltas y va de un lado para otro
Mira, hermano, Israel caminó kilómetros de kilómetros en el desierto. 40 años en el desierto. Y adentro del terreno donde ellos transitaban estaba un tabernáculo cortito. No eran más de 100 metros. Y ahí había un camino recto. Era el camino más corto, hermano, para rendirse, para que los seres divinos se inclinaran a verlo. Cuando llegaba el sumo sacerdote, hermano, al lugar santísimo, no entraba, no estaba parado. Él entraba y lo primero que notaba, hermano, era que los seres más elevados, los querubines, estaban agachados, estaban tirados, postrados. Y sobre él los pasaba la voz de Dios. ¿Por qué estamos peleando? ¿Por qué estamos luchando? ¿Por qué no dejamos que Dios haga sus obras preciosas en nosotros? Ellos pedían comida a su gusto. Nosotros a veces, hermano, todo lo queremos a nuestro gusto. Nunca hemos investigado cuáles son los gustos de Dios, sino queremos todo a nuestro gusto. Si me quieres dar algo, lo quiero de esta manera. Si voy a buscar algo, quiero encontrarlo como yo pienso. Pero aquí el de los gustos es el Señor. Aquí el que impone los gustos es Cristo Jesús. Cuando nosotros, hermano, vayamos aceptando el gusto de Dios, entonces usted va a comenzar no a buscar, a saborear lo que Él está dando. ¿Por qué no saboreamos la presencia de Dios? ¿Por qué no saboreamos su palabra? ¿Por qué no saboreamos la coinonía con los santos? ¿Por qué no saboreamos la adoración y la alabanza? ¿Por qué no saboreamos la vida que Dios en su misericordia nos ha dado? Usted no es cualquier cosa. En usted habita un espíritu extraordinario. Usted no es como las demás personas. Sobre usted está la vida. Adentro de usted está la vida. Adentro de usted está el Señor. Está el Espíritu Santo de Dios. Oh Señor, precioso. Oh Señor amado. Adentro de su corazón, ahí está. Su caminar ha sido difícil, pero Dios ha estado ahí. Él ha sido fiel.
a la calle derecha. Vamos a la calle derecha. Ahí nos van a quitar, hermano, la ceguera. Ahí nos van a llenar de la presencia de Dios. Santo Kinda Masai. Amarte, Señor, solo a ti y no mirar atrás. Seguir tu caminar, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, amarte solo a ti, Señor.